Solo necesito tomar un poco de aire. Mi esposo lo dijo con toda naturalidad, como si alejarse de nuestras vacaciones en Hawái fuera lo más normal del mundo. Detrás de él se extendía el océano, dorado y tranquilo, con las olas rompiendo suavemente en la orilla. Asentí. Tómate tu tiempo, le dije. Sonrió, me besó en la frente y se alejó caminando por la playa sin mirar hacia atrás. Algo se sentía raro. No tan raro como para enfrentarlo, pero sí lo suficiente para ponerme incómoda. Me llamo Samantha Brooks y he aprendido a confiar en esa sensación. 10 minutos después, decidí seguirlo. Descalza y en silencio, manteniendo suficiente distancia para que no me notara. No se quedó en la playa. Tomó un sendero angosto rodeado de palmeras que se internaba en la isla y conducía hacia un pequeño edificio blanco que no había visto antes. Una capilla. Mis pasos se hicieron más lentos. La puerta estaba entreabierta. No sé qué esperaba encontrar. ¿Un momento de tranquilidad? ¿Tal vez una sorpresa? Pero no esto. Dentro, la luz entraba a través de los vitrales de colores. Y ahí, frente al altar, estaba mi hermana, vestida de blanco. Mi esposo estaba a su lado. Demasiado cerca. Frente a ellos, un hombre sostenía un libro y decía algo que no alcancé a escuchar. No grité. No lloré. Ni siquiera entré. Simplemente me di la vuelta y me fui. Porque en ese instante entendí algo con absoluta claridad. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en esa capilla, para mí ya había terminado. Regresé a la playa como si nada hubiera pasado. Esa fue la parte más extraña. El sol seguía brillando. Las parejas se reían. Las olas iban y venían como si el mundo no acabara de voltearse bajo mis pies. Recogí mis sandalias y me senté exactamente en el lugar donde mi esposo me había dejado. Y esperé. 20 minutos después, regresó. Se veía relajado, sonriendo. Perdón, dijo, sacudiéndose la arena de las manos. Solo necesitaba despejarme un poco. Lo miré. De verdad lo miré. El mismo rostro en el que había confiado. La misma voz que me había prometido un para siempre. Y ahora yo sabía algo que él no. Lo entiendo, dije con calma. Sonrió, aliviado. Gracias por comprender. Comprender. Esa palabra estuvo a punto de hacerme reír. El resto del día pasó como una actuación. Almorzamos, caminamos por la orilla, nos tomamos fotos. Me tomó de la mano como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Esa noche, mientras dormía a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo. Mi mente no estaba acelerada. Estaba en silencio. Demasiado silencio. Porque no estaba pensando en confrontarlo. No estaba pensando en hacer preguntas. Estaba pensando en algo más. En el momento adecuado. En cuándo irme. En qué llevarme. En qué decir. Y, más importante aún, en qué no decir. Porque me di cuenta de algo. El silencio puede ser más fuerte que cualquier palabra. A la mañana siguiente me desperté antes que él. El océano que se veía desde nuestro balcón era exactamente el mismo. Pacífico. Indiferente. Me senté con una taza de café y observé las olas mientras todo dentro de mí se acomodaba en algo frío y preciso. Sin lágrimas. Sin pánico. Solo claridad. Cuando despertó, se estiró y sonrió como si nada en el mundo estuviera mal. ¿Desayunamos? Preguntó con naturalidad. Claro, respondí. Desayunamos juntos, hablamos de hacer snorkel y nos reímos de algo que dijo el mesero. Interpreté mi papel a la perfección. Para cuando regresamos a la habitación, mi decisión ya estaba tomada. Voy al spa, le dije, tomando mi bolso. Qué bien, contestó. Tal vez yo salga a caminar otra vez más tarde. Claro que lo harás, respondí con una sonrisa. Que te diviertas. Pero en lugar de ir al spa, fui directamente a la recepción. Necesito hacer mi check-out antes de tiempo, dije con calma. La recepcionista parpadeó. ¿Todo está bien? Sí, respondí. En menos de una hora había reservado un vuelo, empacado mis cosas, dejado mi anillo de boda sobre el buró, junto a su cartera, y salí de aquella habitación de hotel sin mirar atrás. No dejé una nota. No envié un mensaje. No le di ninguna explicación. Porque las explicaciones son para las personas que merecen un cierre. Y él ya había escrito el final de nuestra historia. Una semana después, estaba sola en mi casa cuando sonó el timbre. No abrí de inmediato. El timbre volvió a sonar,
esta vez más largo. Luego llegaron los golpes en la puerta. Secos. Urgentes. Ya sabía quién era. Una semana de silencio les hace algo a las personas, especialmente a quienes están acostumbrados a tener el control. Caminé despacio hacia la puerta y revisé la cámara desde mi teléfono. Mi esposo estaba en el porche. A su lado estaba mi hermana. Esta vez no iba vestida de blanco, pero seguía estando demasiado cerca de él. Su expresión era tensa. Él se veía agotado. Los dos sabían que algo había salido mal. Desbloqueé la puerta, la abrí a la mitad y esperé. Samantha, comenzó mi esposo. Levanté la mano ligeramente. No, dije con calma. Eso lo hizo callar. Mi hermana lo intentó después. Necesitamos hablar. La miré. De verdad la miré. El mismo rostro. La misma voz. Pero ahora era una completa extraña. No, respondí. Mi esposo dio un paso al frente. Desapareciste. No sabíamos a dónde habías ido. Incliné un poco la cabeza. Qué curioso, dije. Porque yo sí sabía exactamente dónde estaban ustedes. El silencio los golpeó a los dos al mismo tiempo. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par. El rostro de mi esposo se tensó. Y en ese momento entendieron algo. Yo no lo había sospechado. No lo había imaginado. Los había visto. Todo. Y de repente, ya no estaban ahí para dar explicaciones. Estaban ahí para reaccionar. Ninguno habló durante varios segundos. Ese silencio me dijo más que cualquier confesión. Mi esposo fue el primero en recuperarse. No es lo que piensas, dijo rápidamente. Claro que no. Nunca lo es. Me recargué en el marco de la puerta, tranquila. Entonces, ¿qué era? Pregunté. Dudó. Solo un segundo. Pero eso fue suficiente. Mi hermana dio un paso al frente y habló con una voz más suave. Samantha, te lo íbamos a decir. Casi sonreí. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Después del viaje? Incliné un poco la cabeza. ¿O después de la ceremonia? El rostro de mi hermana perdió el color. Mi esposo le lanzó una mirada. Demasiado tarde. La palabra ya había salido. Ceremonia. La verdad quedó suspendida entre nosotros, imposible de negar. Ibas a casarte con ella, dije con calma. Él soltó el aire con fuerza. Es complicado. No. Lo interrumpí en voz baja. No lo es. El silencio volvió a llenar el espacio. Mi hermana cruzó los brazos, ahora a la defensiva. No planeamos que pasara así. ¿Así como? ¿Como una traición? ¿Cómo estar en una capilla en otro país fingiendo que yo no existo? Miré a los dos. Las dos personas que habían compartido conmigo vacaciones, cumpleaños y recuerdos. Y que, aún así, se eligieron entre ellos. ¿Saben cuál es la peor parte? Pregunté con suavidad. Ninguno respondió. Di un pequeño paso hacia atrás y abrí la puerta un poco más. Ni siquiera me sentía sorprendida. Eso los confundió. Porque esperaban enojo. En cambio, les di algo peor. Indiferencia. No se esperaban eso. Se notaba en la manera en que se miraban entre ellos, confundidos, inquietos, buscando la reacción que creían merecer. Sam, por favor, dijo mi esposo, ahora con una voz más suave. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglarlo? Como si lo que habían hecho hubiera sido un error. Como si no hubiera sido algo planeado. Como si yo no los hubiera visto de pie frente a aquel altar. No, respondí simplemente. Mi hermana dio otro paso al frente. La desesperación ya se notaba en su voz. No queríamos lastimarte. Eso estuvo a punto de hacerme reír. Ni siquiera pensaron en mí, contesté. Eso le dolió. Su expresión se endureció porque sabía que era verdad. Por un momento, ninguno de los tres habló. Entonces mi esposo hizo un último intento. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Preguntó en voz baja. Lo miré durante un largo momento. Luego me di la vuelta y entré a mi casa. No los invité. No les pedí que me siguieran. Simplemente entré. Un segundo después, escuché que entraban detrás de mí de todos modos. Claro que sí. La gente como ellos siempre supone que todavía tiene acceso a tu vida. Me detuve en la sala. Me di la vuelta. Y finalmente dije las palabras que lo terminaron todo. Hace 3 días presenté la demanda de divorcio. El silencio que siguió fue absoluto. Porque, de repente, esto ya no era algo que pudieran arreglar.
Era algo que ya habían perdido. Mi esposo parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Presenté la demanda, repetí con calma. Mi voz no tembló. Y esa fue la parte que lo quebró. Ni siquiera hablaste conmigo, dijo, levantando la voz. ¿Simplemente lo decidiste? ¿Decidí? Casi me reí. Tomaste tu decisión en aquella capilla, dije en voz baja. Abrió la boca. Luego la cerró. Porque no tenía cómo discutir eso. Mi hermana dio un paso al frente. La ira había reemplazado al pánico. ¿Eso es todo? Espetó. ¿Vas a tirar todo por la borda? Todo. Esa palabra ahora se sentía vacía. Yo no estoy tirando nada por la borda, respondí. Ustedes ya lo hicieron. Ella se estremeció. Bien. Mi esposo se pasó la mano por el cabello y comenzó a caminar de un lado a otro. Esto es una locura, murmuró. Todavía podemos arreglarlo. La gente supera cosas peores. ¿Peores? Lo observé con atención. No, dije. La gente supera errores. Entonces miré a los dos. Esto no fue un error. Esto fue una decisión. Repetida. Planeada. El silencio volvió a caer. Pesado. Definitivo. La voz de mi hermana se hizo más baja. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Sostuve su mirada. Los mismos ojos en los que crecí confiando. Debieron pensar en eso antes de elegirse entre ustedes y dejarme a mí de lado. Se quedaron inmóviles. Porque, por primera vez, yo no era la que se quedaba atrás. Ninguno de los dos se movió. Por un momento, pareció que el tiempo se había detenido en mi sala. Mi esposo me miraba como si estuviera buscando a la mujer que antes podía controlar. La que explicaba. La que se quedaba. No pudo encontrarla. Esta no eres tú, dijo en voz baja. Casi sonreí. No, respondí. Es solo que esta es la primera vez que realmente me estás viendo. Eso le dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Mi hermana miró alrededor de la casa. Su voz era más suave ahora. ¿De verdad vas a hacerlo? Asentí una sola vez. Sí. Sin vacilar. Sin dudas. Mi esposo soltó el aire lentamente, como si algo dentro de él finalmente se hubiera rendido. Entonces ya no queda nada que decir, murmuró. Se dirigió hacia la puerta. Mi hermana dudó un segundo más. Después lo siguió. Ninguno de los dos miró hacia atrás. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave y definitivo. Y, así de simple, el silencio regresó. Pero esta vez no estaba vacío. Era paz. Caminé hasta la mesa y tomé mi teléfono. Un mensaje de mi abogada confirmaba que todo había sido presentado. Todo estaba en marcha. Todo había terminado. Miré a mi alrededor. Mi casa. Mi espacio. Mi vida. Ahora completamente libre de ellos. Y, por primera vez en semanas, exhalé profundamente. No por dolor. No por enojo. Sino por alivio. Porque algunos finales no te destruyen. Te liberan.